16 de octubre de 2025. Estrecho de Kattegat, Mar Báltico. En las aguas heladas entre Dinamarca y Suecia, algo inusual está sucediendo. Un submarino ruso, conocido por la OTAN como Clase Kilo, atraviesa las aguas. Durante años, este tipo de submarino fue la pesadilla de los almirantes occidentales. Silencioso, letal, el orgullo de la marina rusa. Pero hoy no está solo. Las corbetas Visby de la marina sueca, barcos con forma de daga hechos para engañar radares, se deslizan a su alrededor. En el cielo, cazas Gripen circulan como depredadores armados hasta los dientes. Ves esa escena y probablemente piensas en lo peor, que ese clásico juego de gato y ratón está a punto de suceder. Pero eso no es lo que está pasando. El submarino, no está sumergido en una operación secreta. Está en la superficie, siendo remolcado por un barco de rescate. Está oxidado, desgastado, echando humo de diésel, como si estuviera muriendo. Y las fuerzas suecas no están tratando de detectarlo. En realidad, están desfilando a su alrededor. Esto que estás viendo no es una demostración de fuerza rusa, es un desfile de humillación. Una autopsia en vivo, donde los secretos de una de las máquinas de guerra más herméticas de la historia están siendo expuestos. Y Suecia, históricamente uno de los rivales más antiguos de Rusia, ahora el miembro más reciente de la OTAN, es quien está operando. Pero al final, ¿cómo un submarino moderno y silencioso se convirtió en un fantasma ambulante? ¿Y por qué la respuesta de Suecia fue tan inmediata? ¿Qué sabían ellos que nosotros no sabemos? Para entender esto, necesitamos retroceder unas semanas, más específicamente, a finales de septiembre de 2025. En el Mediterráneo, el submarino B-261 Novorossiysk estaba en patrulla de combate cuando todo empezó a salir mal. No fue una falla cualquiera, fueron más de 10 fallas críticas ocurriendo en secuencia. Primero, el sistema de navegación, el cerebro del barco, dejó de funcionar. Después, el software operativo se bloqueó. El periscopio, el ojo del submarino, presentó una falla. Pero la verdadera pesadilla llegó cuando el sistema de combustible explotó internamente. Diésel altamente inflamable comenzó a filtrarse directamente al compartimiento de la tripulación. Había 80 personas a bordo y el submarino se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo. La tripulación enfrentó una elección imposible: quedarse sumergidos y arriesgarse a convertirse en una bola de fuego en el fondo del océano, o salir a la superficie. Exponerse completamente a la OTAN y aceptar la humillación total. Eligieron la segunda opción. Por lo tanto, el 9 de octubre, una fragata francesa detectó al Novorossiysk en la superficie cerca de la costa de Bretaña. Y, a su lado, un remolcador oceánico llamado Yakov Grebelsky. Ese remolcador entregó todo. Los submarinos modernos no requieren escolta para tránsitos rutinarios. Pero Rusia intentó vender otra historia. Dijo que era una transferencia normal entre flotas, de acuerdo con las reglas internacionales de navegación. Pero la OTAN no estaba comprando esa narrativa. El Comando Marítimo Aliado publicó fotos del submarino en la superficie, escoltado por la fragata francesa. Y junto con las fotos, un mensaje de 3 palabras: los estamos observando. Ese fue el inicio de algo que Rusia jamás imaginó. Un viaje de 6.000 kilómetros a través de aguas controladas por la OTAN. Cada metro siendo vigilado, cada movimiento siendo documentado. Lo que vino después fue una operación que mostró al mundo entero cuán integrada está realmente la OTAN. Del 7 al 9 de octubre, la fragata británica His Majesty's Ship Iron Duke tomó el control. 72 horas de escolta ininterrumpida por el Canal de la Mancha. El helicóptero Wildcat de la fragata volaba bajo, recolectando datos visuales y electrónicos. Mientras tanto, el submarino seguía su camino lento y humillante, remolcado, vulnerable, expuesto. Por eso, cuando el convoy entró en el Mar del Norte, fueron los belgas y los holandeses quienes tomaron el relevo. Como una carrera de relevos perfectamente coreografiada. El buque hidrográfico holandés ZRMS Loemis guió al submarino a través de su sector. En total fueron 11 barcos de 6 naciones diferentes. Cada país pasaba la responsabilidad al siguiente. Cada uno recolectaba inteligencia valiosa.
datos acústicos, firmas electrónicas, fotografías en alta resolución, y todo eso se transmitía en tiempo real al cuartel general de la OTAN en Bruselas. Pero el espectáculo principal aún venía. El 15 de octubre, el submarino cruzó los estrechos daneses y entró oficialmente en el mar Báltico. Y ahí algo cambió. Porque el mar Báltico ya no es el patio trasero de Rusia, no desde que Finlandia y Suecia entraron a la OTAN. Por lo tanto, el día 16, cuando el convoy llegó al estrecho de Kattegat, Suecia ya estaba esperando, y Suecia no vino solo a observar. Las corbetas Visby se materializaron en las aguas. Estas corbetas no son barcos convencionales. Fueron diseñadas con un solo propósito: desaparecer. Sus cascos de fibra de carbono y su diseño angular reducen la firma de radar en un 99%. Para un sistema enemigo es como si no existieran. Pero ahí estaban, formando un círculo alrededor del submarino ruso. Armadas con torpedos Torped 47, misiles antibuque RBS-15 y cañones Bofors de 57 milímetros. En el aire, los cazas Gripen Jagd Attack Spanning 39 dominaban el espacio aéreo, equipados con radar de barrido electrónico activo de última generación y misiles Meteor de largo alcance. El mensaje era claro: cualquier cosa que intentara interferir sería eliminada antes de acercarse. Y aquí está el detalle más interesante. Suecia llamó a esto una operación de rutina. Sí, rutina. Esa palabra tenía un peso inmenso, porque significaba solo una cosa. Esto es lo nuevo normal en el Báltico. En ese nuevo normal, Suecia es el cazador y Rusia es la presa. Pero ¿por qué Suecia reaccionó con esa demostración de fuerza tan desproporcionada? La respuesta está enterrada. En más de 300 años de historia, la rivalidad entre Suecia y Rusia no empezó ayer. Se remonta a principios del siglo XVIII, cuando Pedro el Grande decidió que Rusia necesitaba una ventana hacia Occidente. El problema: Suecia controlaba la costa del Báltico y era la superpotencia de la época. Por lo tanto, Pedro declaró la guerra, y esa guerra, llamada la Gran Guerra del Norte, duró 21 años. En 1709, en la batalla de Poltava, Pedro aplastó al ejército sueco. Y en 1721, con el Tratado de Nystad, Rusia tomó vastos territorios suecos a lo largo de la costa del Báltico. Y en esas tierras conquistadas, Pedro construyó San Petersburgo, la capital imperial de Rusia, construida literalmente sobre lo que antes era territorio sueco. Esa humillación no se olvidó. Durante la Guerra Fría, la tensión siguió hirviendo bajo la superficie. Suecia se mantuvo neutral, pero siempre estaba en alerta. Y en 1981, ocurrió un incidente que marcó a toda una generación de suecos. Un submarino soviético, el U-137, encalló dentro de las aguas territoriales suecas, muy cerca de la base naval de Karlskrona. Se sospechaba que llevaba torpedos nucleares. Durante 10 días, Suecia no pudo hacer nada más que protestar diplomáticamente. La Unión Soviética trataba las aguas suecas como si fueran su propio patio trasero. Ese episodio se conoció como una humillación nacional. Décadas después, cuando ese submarino ruso fue remolcado por el Báltico, Suecia no lo dejaría pasar desapercibido. Aquí está ocurriendo algo mucho mayor, que supera una simple venganza histórica. Vladimir Putin cometió el mayor error estratégico del siglo XXI cuando invadió Ucrania en febrero de 2022. Él pensaba que iba a debilitar a la OTAN, que alejaría la alianza de las fronteras rusas, pero el resultado fue exactamente el opuesto. Finlandia y Suecia, que pasaron siglos manteniendo la neutralidad militar, abandonaron esa política y entraron a la OTAN. Y con eso, el mapa geopolítico del Báltico fue rediseñado de la noche a la mañana. Observa un mapa.
Polonia, Alemania, Dinamarca, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y Suecia, todos en la OTAN. Rusia ahora está completamente rodeada. Sus dos únicos puntos de acceso al Báltico, San Petersburgo y el enclave de Kaliningrado, están aislados. Los estrechos daneses, la única salida al Atlántico, ahora están controlados como una vía fluvial interna de la OTAN. Antes una daga al corazón de Europa, ahora es una jaula. Un territorio ruso completamente rodeado por países de la OTAN, totalmente vulnerable, aislado. El mar Báltico se ha convertido en lo que algunos llaman el lago de la OTAN. Por lo tanto, cuando el Novorossiysk se vio obligado a hacer ese viaje humillante, fue la primera gran captura de esta nueva trampa geopolítica. Antes, un submarino con fallas mecánicas podía volver discretamente a la base, pero eso ya no es posible. Porque ahora, cada movimiento ruso es monitoreado por una red integrada de radares y sensores de la OTAN, que se extiende desde la isla sueca de Gotland hasta la costa de Estonia. Pero hay otra cosa sucediendo aquí, algo que tendrá consecuencias durante décadas. Mientras los barcos de la OTAN escoltaban al submarino, hacían más que solo vigilar. Estaban recolectando algo de valor incalculable, la firma acústica del submarino. Cada submarino tiene una huella sonora única. El sonido de los motores diésel, la cavitación de las hélices, el ruido de las bombas auxiliares, todo crea un patrón específico. Y la clase Kilo siempre fue conocida como el agujero negro, porque era tan silenciosa que simplemente desaparecía de los sonares de la OTAN. Pero durante varios días, mientras ese submarino era remolcado por miles de kilómetros, decenas de hidrófonos sensibles grabaron cada decibel, cada frecuencia, cada vibración. Por tanto, el resultado es devastador para Rusia. No solo el Novorossiysk tuvo sus secretos expuestos. Toda la clase Kilo ahora es mucho más fácil de detectar. El manto de invisibilidad que hacía a estos submarinos asesinos silenciosos fue destruido. Ahora cada vez que cualquier submarino Kilo navegue por el océano, ya no será una amenaza desconocida para los sonares de la OTAN. Será un objetivo ruidoso y familiar, cuyas vulnerabilidades son bien conocidas. Y eso no es todo. El 13 de octubre, mientras el submarino aún estaba siendo remolcado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dio un discurso en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Ljubljana, Eslovenia, y pronunció una de las frases más devastadoras de la historia militar reciente. Rutte dijo: "Hay un submarino ruso solitario y averiado, regresando cojeando de la patrulla. Hay un submarino ruso solitario y averiado, regresando cojeando de la patrulla. ¿Qué cambio en comparación con la novela de Tom Clancy, de 1984? La casa del Octubre Rojo. Hoy parece más la casa del mecánico más cercano". La sala estalló en risas. Los medios globales amplificaron y esa frase se volvió viral. Con una sola broma, Rutte hundió 25 años de construcción cuidadosa de la imagen de la Marina rusa. Putin pasó décadas intentando recrear el miedo y el respeto que la Marina soviética imponía durante la Guerra Fría. Pero en ese momento todo se volvió una broma. La Marina rusa se convirtió en motivo de risa mundial. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí no es solo la historia de un submarino averiado, es el símbolo concreto de un error estratégico catastrófico. Putin intentó alejar a la OTAN, pero convirtió el mar Báltico, que era su patio trasero, en su propia prisión. Y este submarino oxidado, remolcado por miles de kilómetros bajo la mirada vigilante de 6 naciones, se convirtió en el monumento de ese fracaso. La OTAN ya no es solo una alianza defensiva que observa y condena. Se ha transformado en un mecanismo proactivo que aprende, se adapta y es capaz de convertir cada debilidad del enemigo en una ventaja estratégica. Suecia despertó de su sueño de neutralidad que duró más de un siglo. Y no solo enfrentó a su enemigo histórico, sino que lo hizo en el momento más vulnerable de este. Suecia ya no está persiguiendo fantasmas rusos en sus aguas, ahora está gobernando en su propio dominio.
guardiana formidable en el nuevo flanco norte de la OTAN. Y para el Kremlin, este desfile de humillación no solo es una pérdida de prestigio. El mito de la Marina Invencible de Putin, construido meticulosamente a lo largo de décadas, se oxidó, se rompió y fue remolcado. Y todo eso por una sola decisión. Una invasión que se suponía debilitaría a la OTAN, pero que terminó creando exactamente el escenario que Putin intentó evitar. Al final, no fue un torpedo lo que hundió el mito de la Marina rusa, sino la propia arrogancia estratégica del Kremlin. Ahora dime, ¿tú crees que Putin imaginaba que la invasión de Ucrania traería a Finlandia y Suecia a la OTAN? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó, compártelo con quienes disfrutan la geopolítica y suscríbete para no perderte los próximos videos. Gracias y hasta la próxima.